¿Qué pensarías si te dijera que en solo 6 años un país puede pasar por más caos político que muchos en un siglo entero? Hoy en día tenemos la sensación de que la política en nuestro país va a toda velocidad, ¿verdad? Los acontecimientos se precipitan vertiginosamente y resulta difícil seguirlos paso a paso. Lo que hoy es noticia deja de serlo mañana, porque surge otra nueva y más impactante que la anterior. Pues imagínate un periodo de 6 años donde todo cambia a un ritmo alucinante. Reyes derrocados, repúblicas que nacen y mueren, golpes de estado, guerras civiles, regencias, abdicaciones y finalmente el regreso de la monarquía, como si nada hubiera ocurrido. Un torbellino de acontecimientos que parecen propios de un guión de cine, ¿verdad? Pues todo esto no es ficción. Ocurrió en un momento muy preciso de nuestra historia, un periodo de 6 años que ha pasado a ser conocido como el sexenio revolucionario. Hoy viajamos al inicio de ese periodo, cuando tuvo lugar una revolución que provocó una avalancha de cambios que parecían no tener fin. Una revolución que recibió el nombre de la Gloriosa. ¿Por qué se produjo? ¿Qué consecuencias tuvo para la historia? Quédate por aquí y comprobarás que la historia siempre supera a la ficción. ¿Crees posible que un cambio de ley pueda cambiar el destino de un país entero? Porque eso es exactamente lo que pasó en España unos años antes de la Revolución Gloriosa. Ocurrió cuando reinaba Fernando VII, quien, tras 4 matrimonios, por fin engendró el ansiado heredero. Fernando estaba contento, pero también preocupado. ¿Y si lo que nacía era una niña? Su preocupación se debía a que para el asunto de la sucesión a la corona, en España regía la conocida como la ley sálica, que prefiere siempre a los hijos varones del rey y solo se recurre a las mujeres si los varones faltaban en todas las ramas del tronco familiar. Es decir, si el rey tiene una hija, pero además tiene también tíos o hermanos, estos tendrían derecho al trono por encima de la hija. Carlos IV, el padre de Fernando VII, había derogado la ley sálica, pero no la promulgó. Así que mientras eso no ocurriera, la ley sálica prevalecía. Y Fernando pensó que había que solucionarlo con rapidez, por lo que a través de un decreto abolió la ley sálica. Esto quería decir que su descendiente, fuera hombre o mujer, le sucedería en el trono. Por fin, el 10 de octubre de 1830 nacía una niña a la que llamarían Isabel. Pero no solo eso, sino que 2 años después, el rey tuvo otro vástago que también fue una niña. Fernando VII tenía un hermano, Carlos, quien contaba con muchos partidarios en la corte, y al enterarse del cambio de ley, se enfadaron muchísimo. ¿Sabías que hubo una reina en España que subió al trono con solo 3 años? Así fue, porque Fernando VII murió cuando su hija Isabel tenía solo 3 años, edad con la que se convirtió en reina de España. Fue entonces cuando los partidarios de su hermano Carlos respondieron con las guerras carlistas, una guerra civil en toda regla que se prolongará durante unos cuantos años. Isabel fue reina a los 3 años y a los 13 se declaró su mayoría de edad, convirtiéndose en reina efectiva. Su reinado se desarrolló en varios periodos. Primero, la regencia de su madre María Cristina, después la regencia del general Espartero, y desde que fue declarada mayor de edad se sucedieron un montón de gobiernos moderados y progresistas en los que con frecuencia los militares tuvieron un papel protagonista. Cada vez que un partido llegaba al poder, imponía su propia constitución, así que aquellos españoles estuvieron gobernados sucesivamente por un estatuto real, la Constitución de 1837, la de 1845, la de 1854, una locura. Lo cierto es que a la pobre Isabel le tocó reinar en un momento muy complicado de la historia, salpicado de motines y pronunciamientos militares. Además, había tensiones sociales, crisis económica, problemas en América, las guerras carlistas, pero además la reina tenía mala prensa por otra cuestión. Cuando cumplió 16 años, se decidió su matrimonio con un primo suyo, Francisco de Asís, que era homosexual y que no pudo hacer feliz a su esposa en la vida íntima, por lo que la reina tuvo una sucesión de amantes considerable y por ello era enormemente criticada. Como ves, el ambiente en la España de la primera mitad del siglo XIX tenía todos los ingredientes para que todo saltara por los aires, como así ocurrió cuando estalló la Revolución Gloriosa. Estás a punto de descubrir cómo un manifiesto y un barco iniciaron una nueva era en España. Pero antes, y por si no me conoces, me presento. Soy Mercedes de la Cierva y desde Distendo me dedico a mi pasión, la difusión de la historia. Si te está gustando este vídeo, suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto de todo lo que publicamos. Hechas las presentaciones, volvamos a nuestra historia. Estamos en el año 1866 y en España se va gestando un movimiento de oposición a Isabel
Isabel II, liderado por un militar llamado Juan Prim, del Partido Progresista. Prim, harto de la reina, decide pasar a la acción y convoca una reunión en Ostende, una ciudad de Bélgica. A la reunión acudieron políticos que, como Prim, detestaban a la reina y entre todos firmaron un pacto en el que acordaron derrocar a la reina, formar un gobierno provisional, convocar cortes y decidir el destino del país. El pacto es conocido como el Pacto de Ostende. La revolución estaba en marcha. En ese momento Isabel II apenas tenía apoyos, estaba sola ante su destino, así que Prim decidió que era la hora y se dispuso a aprovechar la ocasión. En la bahía de Cádiz se hallaba anclada una escuadra dirigida por el almirante Topete, quien un 17 de septiembre de 1868 y a bordo de la fragata Zaragoza proclamó la revolución. El general Prim, director de la operación, lanzó al día siguiente su famoso manifiesto dirigido a los españoles en el que les instaba a la revolución. Una inmensa conmoción se difunde desde Cádiz por toda España. La reina recibe la noticia en San Sebastián. El general Serrano se pone al frente de una columna que se dirige hacia Madrid vía Córdoba. En el puente de Alcolea, cerca de Córdoba, se produce el choque entre las tropas sublevadas con las gubernamentales. Vencen los sublevados y la reina no quiso saber más y, sin renunciar a la corona, cruzó la frontera y marchó al exilio parisino. Después sobrevino el alzamiento popular. Miles de personas se lanzaron a las calles en las ciudades y levantaron barricadas. La revolución avanzaba con entusiasmo. En todas partes se constituyeron juntas provisionales para sustituir a las autoridades derribadas. En Madrid se formó un gobierno provisional presidido por Serrano. Prim reclamó para sí el Ministerio de la Guerra. La Revolución de Septiembre, a la que se llamó Gloriosa, había triunfado. La monarquía había sido derrocada. ¿Qué pasa cuando un país quiere ser una monarquía pero no tiene rey? La historia de España te lo explica. Según el Pacto de Ostende, una vez derrocada la reina, había que reunir unas cortes, pues ellas deberían determinar cuál sería el régimen político del país a partir de entonces. Así que se convocaron elecciones y en 1869 se reunieron las cortes, que rápidamente se pusieron a redactar una nueva constitución, la Constitución de 1869, que definía el régimen del Estado como una monarquía en la que el rey sería elegido por las cortes y a partir de él comenzaría a regir el principio dinástico, es decir, la sucesión. Promulgada la nueva Constitución, España era una monarquía sin rey. Había pues que buscar uno. Mientras tanto, se decidió que Serrano sería regente y Prim jefe del gobierno, y se pusieron a buscar un candidato para ocupar el trono de España. No hay ni que decir que Isabel II estaba totalmente descartada. Prim lo tenía claro. Se valoraron distintos candidatos, pero la cosa estaba complicada, no se ponían de acuerdo, hasta que finalmente, tras más de un año de gestiones, hubo acuerdo. El elegido, un italiano, Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya no tenía la menor idea sobre España, no hablaba una sola palabra de español y no podía ni imaginarse en el avispero que se metía. Cuando llegó a Cartagena, para tomar rumbo a Madrid, recibió una terrible noticia. El general Prim, su principal valedor, había sido asesinado. Amadeo fue proclamado rey por las Cortes, pero no caía nada bien a los españoles, quien le consideraban como un intruso. Todo cuanto hacía recibía críticas y finalmente, harto de los españoles, Amadeo abdicó. Empieza entonces una etapa completamente nueva en la historia de España, la Primera República, pero esa es otra historia. Si te gusta la historia contemporánea, no te pierdas el vídeo en el que abordábamos la Guerra de Independencia.